Hola, este es el primer taller formativo de la plataforma de entrenamiento de SMUDE Madrid 2022. En este caso vamos a presentar un taller en colaboración con el Campeonato Nacional de Debate de España. Asimismo, conforme el paso de las siguientes semanas, vamos a subir más talleres que hemos elaborado en colaboración a otros torneos nacionales, campeonatos nacionales en América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, ese taller tiene como tema específico la exposición de las principales modificaciones del manual de jueces y debatientes de SMUDE, y ese taller va a ser dictado por Marcela Gómez, co-jefe de adjudicación, y por José Tipismana, quien les habla, vicejefe de adjudicación, y como les mencioné, es en colaboración con el Campeonato de España. Repasemos brevemente cuáles son los tópicos que vamos a abordar, y se subdividen de la siguiente forma. Primero vamos a ver la actualización de traducciones que hemos realizado en comparación con el manual de SMUDE Ecuador 2021, que era el último manual vigente que hemos tenido en consideración. Luego vamos a revisar cuál es el sistema de votación que se establece en el manual de SMUDE 2022. Después, los encuadres competitivos y cómo esto puede ser útil para evaluar debates. Finalmente, vamos a repasar las mociones de la y los contrafácticos y la impugnación de definiciones y también la ampliación de las mismas. Entonces, le dejo con Marce para que aborde el primer tema. Lo primero de lo que vamos a hablar son las actualizaciones de las traducciones. Principalmente, lo que hemos reformulado tiene que ver con matices a palabras que pueden ser más adecuadas, más parecidas en significado a lo que el manual de Worlds, que es el manual del cual se inspira el manual de SMUDE, pues quiere decir o quería tratar de plantear. En ese sentido, todo el manual ha tenido un proceso de revisión de criterios, de palabras, para poder tener esta mayor cercanía posible. Y específicamente, tanto la tabla de oradoras como la tabla de feedback han pasado por este proceso de revisión. Si bien esto no cambia el fondo de las tablas, sí puede agregar matices importantes, así que es súper relevante que hagan un proceso de evaluación para entender cómo estas palabras pueden matizar cierto tipo de entendimientos o cierto tipo de acciones. Y esto no solo tiene que ver con cómo queremos ser fieles al documento original y ser claros en la redacción al español, sino también cómo entendemos que hay un proceso importante de integración del circuito hispanohablante al circuito anglo, y creemos que es más fácil para las personas que navegan ambos circuitos que haya la mayor cercanía posible. Entonces, lo principal que hemos tratado de hacer con las traducciones es mantener esa cercanía en interpretación y cómo entendemos consecuentemente ciertos conceptos, ciertas reglas o ciertas sugerencias. Después, pues, Tipis va a hablarles sobre uno de los principales cambios en relación al manual de SMUDE Ecuador del año pasado. Sí, las modificaciones pueden encontrarlas en las páginas que estamos colgando allí. La primera es sobre el sistema de votación, en la página 66 y 67, que es el primer punto que vamos a ver a continuación. La sección de encuadres competitivos, que antes se llamaba Evaluando distintas métricas, se encuentra en las páginas de la 30 a la 32. Luego las mociones de lamentar de la 35 a la 37, y finalmente la impugnación de definiciones en la página 43. Comencemos entonces con el sistema de votación. En la última versión del manual de SMUDE 2021, se establecía que el sistema de votación recomendado en algunas situaciones era la votación por posiciones, y se colocaban supuestos bajo los cuales ese sistema podría ser aplicado. Entendemos que la divergencia de opiniones entre si es mejor un sistema de votación por posiciones o si es mejor un sistema de votación por comparativas se origina en que no hay un consenso absoluto o totalmente claro ni en nuestro circuito ni en el circuito anglosajón, dependiendo de a quién se le consulte. Sin embargo, después de un proceso de evaluación interna en la que todas las personas que formamos parte del equipo de adjudicación contribuimos con nuestros puntos de vista y evaluando distintos escenarios, llegamos a la conclusión que lo más coherente con la forma en la que recomendamos evaluar debates, es decir, siendo comparativos, es votar las posiciones de acuerdo a las comparativas independientes y bilateralmente. Es decir, no va a ser una votación en primer puesto contra el segundo puesto
dependiendo de quién del panel tenga cada puesto, si no va a ser Cámara Alta de Gobierno contra Cámara Alta de Oposición o Cámara Baja de Gobierno contra Cámara Alta de Oposición, y no por posiciones, sino por cada una de las 6 comparativas, dependiendo del caso que sea importante, que sea el que se dé en el debate, ¿no? Esto no quiere decir que siempre se tengan que hacer votaciones, sino que pues debe recurrirse a ellas bajo supuestos de extremo disenso, que también están contemplados en el manual y que pueden revisar en específico, ¿no? Entendemos finalmente que la votación por comparativas es una herramienta que, además de ser consistente con la forma en la que tenemos para evaluar debates, permite a las personas juezas tener una mayor facilidad para justificar resultados, porque identificamos que la votación por puestos terminaba por originar resultados que eran difíciles de justificar para las personas principales, y que eso repercutía también en cómo los equipos percibían el resultado final. Esto esperamos que deje de suceder una vez que solo tengamos el sistema de votación por comparativas. Como les dije, pueden revisar eso también directamente en el manual, ahí está un poco más explicado y con algunos ejemplos en específico. El segundo cambio importante es una complementación de lo que ahora entendemos como la evaluación de encuadres competitivos. Si bien entendemos y reconocemos que el equipo de adjudicación de SEMUDE Ecuador hizo un trabajo significativo en construir en favor de cómo se evalúan los encuadres competitivos, también ha habido una profundización importante por parte del equipo de adjudicación de SEMUDE Madrid, y nos gustaría explicar a grandes rasgos qué implica ahora la evaluación de encuadres competitivos, no sin hacer énfasis en que existe otro taller también hecho en conjunto con el Campeonato Nacional de España, que es impartido por Alejandro Bellanco, quien también es parte del equipo de adjudicación de SEMUDE Madrid, en el cual se profundiza en relación a este tema. Es decir, aquí vamos a ver una presentación de los cambios, pero el análisis del contenido y sobre todo el análisis de ejemplos se puede ver también en ese taller, ya que este busca hacer una presentación, mientras que el otro busca hacer una profundización. Entonces, lo más importante entender en relación de los encuadres competitivos es que justamente se entiende que existen encuadres que pueden estar en contención o en choque durante los debates. Es de extrema importancia que las personas juezas no elijan arbitrariamente cuál es el criterio que van a utilizar, sino que sigan una serie de pasos para poder elegir qué criterios van a tener mayor relevancia, y esto es importante, puede haber uno que sea más relevante que otro, pero no hace que los otros sean entonces no importantes o que no se ponga atención alguna a los mismos. Y en ese sentido, es importante entender que vamos a hablar de 4 pasos que deben seguirse únicamente si el inmediatamente anterior no se cumple. Es decir, solo debemos pasar al 2 si el 1 no se cumple, solo debemos pasar al 3 si el 1 y el 2 no se cumplen, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hay que analizar es si hay un principio o un criterio que todos los equipos acuerden que es veraz o que es importante. En este sentido, si no hay un acuerdo explícito por parte de los 4 equipos, entonces pasaremos a cuestionarnos si hay un criterio o principio que haya sido acordado de forma implícita, otra vez, por los 4 equipos. Es decir, que se entienda en su contenido que reconocen algo como importante, o que se entienda en su contenido que reconocen algo como verdadero. Si ninguno de los 2 se cumple, entonces lo que vamos a analizar es si un equipo ha podido demostrar de forma efectiva que su criterio o su principio es importante. En la generalidad de los debates competitivos hay varios equipos que tratan de explicar que su criterio o principio es importante. Entonces aquí lo que hacemos es analizar qué equipo ha demostrado mejor la importancia o veracidad de su criterio, como compararíamos cualquier tipo de argumentación. Es decir, cuál puede lograr de forma más persuasiva demostrar que lo que dicen es cierto. Y lo último que deberíamos hacer, y el manual es claro en relación a cómo esto es un elemento de última ratio, que solo debería aplicarse si ninguno de los 3 se cumple, es analizar qué es lo que la votante informada promedio consideraría como importante para el debate.
Pero otra vez, esto solo debe pasar si no hay un criterio explícito, si no hay un criterio implícito o si no hay explicaciones que se consideren como suficientes para entender qué criterio es el más importante. Y esto, otra vez, es extremadamente raro y no debería ser la generalidad de los casos. En ese sentido, también tratamos de profundizar en cuándo y cómo se puede realizar un cambio de encuadre. En ese sentido, es importante entender que, como todos los elementos que tienen que ver con debate parlamentario, tratamos de incentivar a los equipos a que no hagan un cambio de encuadre solo porque es más conveniente, o no hagan un cambio de encuadre solo porque el nuevo encuadre es algo que sí prepararon y no tienen la voluntad de adaptarse a un debate. Y sigue lógicas similares a los cambios de definiciones en relación a hay que tratar de adaptarse a la definición presentada o el encuadre presentado, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos para considerarlo como justo o como válido en el debate. En ese sentido, en los escenarios en los cuales una cámara baja quiera cambiar el encuadre porque ha analizado las situaciones en las cuales puede hacerlo, es importante que trate de hacer engagement con las cámaras altas para permitirles la mayor posibilidad de interacción posible. La forma más efectiva de hacer esto es hacer un punto de información a la cámara alta contraria, tratando de establecer cuál va a ser el nuevo encuadre y no solo decir que va a ser un cambio de encuadre o cuestionar el encuadre. Porque si cuestionan únicamente el encuadre, las cámaras altas pueden entender que habrá un intento de reencuadre, pero esto no les da la información suficiente para poder involucrarse con el mismo, así que lo más justo en términos de engagement es establecer hacia dónde va a ir el cambio para que genuinamente puedan entenderlo e interactuar con él. En ese sentido, cuando una cámara baja hace un nuevo encuadre sin posibilidad de engagement, las personas juezas lo que deben hacer es elevar el estándar de persuasión. Esto no significa ignorar el contenido que deriva del cambio de encuadre, sino exigir más desarrollo argumentativo para considerar los puntos como demostrados o como persuasivos para el debate. Y esta es la misma lógica que utilizamos para evaluar el contenido nuevo de la persona vicelíder de oposición cuando no existe posibilidad de involucramiento. Y esto otra vez será profundizado en el taller que va a dar Bellanco para explicar este tipo de situaciones. Y por último, es importante volver a hacer énfasis en cómo, si bien entendemos que hay veces en las cuales los equipos van a poder demostrar que su encuadre es más persuasivo que el encuadre presentado por otro equipo, que su encuadre es más relevante que el presentado por otro equipo, que su encuadre es más, por ejemplo, relevante para el debate que se está dando que el de otro, esto no significa que el encuadre y el contenido que deriva de que ha presentado otros equipos deban ser ignorados en su totalidad. Es decir, sí se puede reconocer que son menos relevantes o menos persuasivos, o que incluso sí pueden ganar los equipos en relación a X punto de choque gracias a un encuadre, no es suficiente para ganar el choque con un equipo en su totalidad o el debate en su totalidad. En ese sentido, lo que hacemos es dar menos peso en términos de persuasión, pero no desacreditar o desestimar en su totalidad un encuadre y el contenido que derive de ese encuadre. Y por último, importante entender que no todas las comparativas deben necesariamente adjudicarse con un mismo criterio o principio. Es posible que el debate en cámaras altas se adjudique a través de una métrica particular porque ambos equipos debaten a partir de esa métrica y la mejor forma de resolver las comparativas es con base en esa métrica, mientras que, por ejemplo, las comparativas de gobierno se resuelvan con base en una métrica diferente porque es más eficiente para la comparativa analizar otra métrica particular. Entonces, relevante entender que solo porque una comparativa sea definida a través de un encuadre particular no significa que todo el debate deba ser adjudicado a través de esa métrica en específico. Perfecto. Ahora veremos la sección de mociones de lamentar. Al igual que la sección anterior, esta parte tiene un taller en específico, que en este caso también dicto yo, que van a poder ver subido en el canal más adelante. Esperamos que más pronto que tarde también. Y allí van a poder encontrar varios ejemplos para
varios de los puntos que voy a enunciar a continuación. No menciono todos los ejemplos en este caso porque sería demasiado extenso y la intención de ayer, como decía Marce, es presentarles los cambios principales, ¿no? Bien, algunas aclaraciones sobre las funciones de lamentar. Se mantiene el punto del beneficio de la retrospectiva de los contrafácticos, que es algo que se comparte, o mejor dicho, se sigue del manual de Worlds, tal cual. Quiere decir que podemos construir el contrafáctico en función a lo que ya conocemos que ha pasado, y a eso se refiere efectivamente la retrospectiva. Se mantiene que pues, los contrafácticos son mundos alternativos que deben ser mutuamente excluyentes, esto tampoco ha cambiado. Se agrega algunas explicaciones sobre el análisis de probabilidad respecto a que un contrafáctico no tiene fiat, sino que debe ser demostrado como probable o como plausible por parte del equipo que lo presente. Y también pues se mantienen los puntos de que no hay argumentos sobre las transiciones entre los dos mundos, es decir, si una casa lamenta, por ejemplo, si esta casa lamenta X, no hay una suerte de discusión sobre cómo es que pasaría el mundo de tener X a no tener a X, sino directamente se debaten dos mundos alternativos, dos realidades paralelas, y básicamente se mantiene que la oposición tiene que defender el statu quo, ¿no? En las opciones de la mitad. Hay un cambio importante que sí, que sí hemos realizado, pero que es asemejarnos más a el manual de Worlds, que básicamente es la de que el contrafáctico no es obligatorio. ¿Por qué hemos retirado la obligación de presentar un contrafáctico? Porque creemos que la lógica de debate que solemos utilizar no es que haya ítems que sean obligatorios y de que no cumplirse una persona debería quedar cuarto, sino creemos que todos estos elementos son contextuales y dependen de los debates en particular. Un equipo que no presenta un contrafáctico podría ganar un debate, y un equipo que presenta un contrafáctico también podría perder. Esto quiere decir que no existe la obligación de presentarlo, no obstante, en el manual, como también es una sección de recomendaciones, recomendamos encarecidamente emplear los contrafácticos y las funciones de lamentar, porque finalmente es allí donde se pueden establecer las comparativas. Siguiente, por favor. Bien, luego hay algunos casos en específico, por ejemplo, ¿qué pasa cuando Cámara Alta de Gobierno no presenta el contrafáctico en el primer discurso? En ese caso, Cámara Alta de Oposición puede presentar el contrafáctico, pero tiene que probarlo, y además no debe ser un contrafáctico que imponga cargas injustas al gobierno. Ahora bien, estas cargas injustas no solo se podrían determinar porque el viceprimer ministro demuestre que son efectivamente cargas injustas, sino pues, dependiendo del debate también, si es una carga que no está contenida dentro de la moción y que no se justifique como una carga que tenga que tener el gobierno, pero simplemente pues se anuncie que el gobierno tiene que comprometerse a defender ello, pues el propio panel de personas juezas podría simplemente ver este punto como poco persuasivo, por lo que recomendamos no tratar de plantear contrafácticos que sean injustos para los equipos de gobierno, ¿no? Segundo punto, el contrafáctico debe ser razonable, y eso es un criterio suficiente. Es decir, el contrafáctico podría no ser, quizá, bajo la opinión de una cámara baja, el contrafáctico más probable de todos los contrafácticos que se podría señalar, pero si es que es un contrafáctico razonable, es decir, que no es contraintuitivo y además que no niega la moción, y vamos a ver en un momento más causales sobre un contrafáctico quizá no razonable, pues es un contrafáctico que puede funcionar y mantenerse en el debate, y no es legítimo que una cámara baja pues prescinda de ese contrafáctico y simplemente coloque otro que cree que quizá no es el más adecuado. En este caso, la cámara baja estaría en desventaja porque el panel de personas jueces probablemente sí compró el contrafáctico de la cámara alta, y por tanto recomendamos en este caso no hacerlo. Bien, después también se precisa que cámara baja de gobierno puede ampliar el contrafáctico como tal, lo que no es igual a que tengan que ser mutuamente excluyente con el contrafáctico que se presentó en la Cámara Alta, ¿no? Es decir, se puede profundizar explicando impactos de agentes que no se mencionó en la Cámara Alta, se puede profundizar ampliando impactos que sí se mencionaron en la Cámara Alta, o se puede profundizar con nuevos argumentos que abordan a quizá
áreas del debate o clashes que no se habían discutido en cámaras altas, pero todo esto es perfectamente legítimo, siempre y cuando no sea una contradicción directa contra el fáctico de la cámara alta, ¿no? Y finalmente, hay supuestos en los que cámara baja de gobierno sí puede presentar un nuevo contrafáctico, que son los siguientes. Cuando el contrafáctico de alta de gobierno es muy poco probable y no permite la defensa de la moción, o simplemente es lógicamente absurdo. En el manual encuentro un ejemplo sobre este caso y en el taller que grabé también van a encontrar los ejemplos, ¿no? Cuando el contrafáctico parte de una definición o un criterio autocomprobatorio, también es importante recordar esto. Vamos a, creo que, revisar un poco eso, de eso hacia el final en la sección de definiciones, pero el que un contrafáctico sea otro comprobatorio básicamente es un contrafáctico no comparativo, es decir, cierra directamente cualquier discusión sobre él y por ende pues no tendría sentido que haya un debate, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la Cámara Baja de Gobierno sí podría cambiar el contrafáctico, ¿no? Luego está el caso que mencionamos antes, que es cuando la Cámara Baja profundiza los matices y explicaciones que se va con base en el contrafáctico propuesto por Cámara Alta de Gobierno, lo que no es un cambio como tal, sino es una profundización. Lo colocamos en esa sección porque podría haber confusiones de qué puede y qué no puede hacer una Cámara Baja de Gobierno, entonces aquí está un poco más especificado. Y finalmente, cuando el contrafáctico no es mutuamente excluyente de lo que se lamenta, esto se relaciona directamente con el punto de que los contrafácticos deben ser mundos paralelos, mutuamente excluyentes con lo que se lamenta de la moción, porque si no, el debate de lamentar no podría funcionar. Y creo que hay una última parte sobre esta sección, es ¿qué pasa si Cámara Alta de Gobierno presenta dos contrafácticos? Si son contrafácticos mutuamente excluyentes, solo deberá considerarse como válido para las comparativas el que fue presentado primero. La excepción a esto es si el contrafáctico presentado en primer lugar únicamente fue enunciado preargumentativamente, es decir, si solamente fue presentado, pero no fue desarrollado. Ahora, hay un último tipo de casos, y con eso se cierra la sección de qué pasa si una Cámara Alta presenta dos contrafácticos que no son mutuamente excluyentes y se compromete a defender ambos. En estas situaciones, lo que se recomienda, y esto ya no es una suerte de regla del formato, sino que es una recomendación al momento de evaluar, es que nuevamente se tome como válido a el primero, en caso de que pues haya sido justificado de mejor manera, pero si ambos fueron justificados de igual manera, pues dependiendo de cuánto Cámara Alta de Gobierno haya justificado, el segundo podrá evaluarse también como otra comparativa dentro del debate o simplemente podría verse como una discusión que termina por no ser determinante al momento de resolver principales clashes del debate. Son situaciones complicadas que no podemos especificar en el manual en mayor profundidad, pero que pueden revisar también en el taller que coloqué, que dicto de contrafácticos, donde estamos especificados. El siguiente punto que se nos hace importante abordar es la sección sobre impugnación de la definición y cómo ha sido cambiada en relación a principalmente el manual para personas juezas y debatientes de SEMUD Ecuador 2021, en el cual se permitía, sobre todo a Cámara Baja de oposición, impugnar una definición a través de un punto de información. Primero, creemos que es importante reconocer que esta desviación de lo que establecía el manual de Worlds tenía una lógica contextual respondiendo a un circuito que tendía a veces a tener estrategias relacionadas con las definiciones, en las cuales un debate podía presentar cierto tipo de definiciones de forma estratégica y a veces incluso injusta para ganar el debate. Respondiendo al contexto, lo que se empezó a hacer es restringir de mayor forma cierto tipo de definiciones, pero también dar garantía a ciertos equipos para poder protegerse ante esas situaciones. Afortunadamente, creemos que el circuito hispanohablante en estos momentos ya no tiene la necesidad de esta desviación en términos de regulaciones para las definiciones, precisamente porque no es una práctica generalizada que haya un debate que sea exclusivamente de definiciones, porque haya definiciones que puedan inclinar el debate hacia un equipo por sobre otro. En ese sentido, consideramos que es un momento adecuado para regresar a una cercanía con el manual de Worlds y entonces únicamente permitir que haya una impugnación de la definición a través del discurso de la persona que tenga el rol de vicelíder de oposición.
Esto no significa que las cámaras bajas ya no tengan mecanismos para interactuar con definiciones, sobre todo que consideren que son injustas con base en lo que establece el Manual para Personas Juezas de SMUDE 2022. El principal mecanismo que tienen es realizar un punto de información, sobre todo un punto de afirmación aclaratorio, en el cual cuestionen la validez de la definición sin que esto implique la posibilidad de hacer una impugnación desde Cámara Baja de Oposición, sin que esta impugnación se haya hecho por parte de su Cámara Alta. La recomendación aquí es que si Cámara Baja de Oposición hace un punto de información cuestionando la legitimidad de la definición en el discurso de la persona que tiene rol de primer ministro y la persona líder de oposición no hace una impugnación, entonces se haga un esfuerzo significativo por adaptarse al debate que tiene que ver con las lógicas que seguimos en relación a, por ejemplo, otro tipo de presentaciones que hace alta de gobierno, como por ejemplo el contrafáctico. Es decir, incluso si no es el esperado, incluso si no es para el que se construyó un caso, tratar de hacer el mayor engagement posible y tener la mayor adaptación posible a ese debate. Entonces, solo aclarar que esto es algo que no se agrega al manual, sino que se retira del manual para ser consistentes con el manual de Worlds y responder al contexto actual del circuito hispanohablante. En ese sentido, Cámara baja, sobre todo baja de gobierno, baja de oposición, también pueden ampliar las definiciones, es decir, pueden profundizar en matices o en cierto tipo de escenarios que sean más puntuales y esto no debe ser una contradicción con lo que establece alta de gobierno en su definición o la persona vicelíder de oposición en su impugnación de la definición y nueva definición, pero sí pueden abrir el debate hacia nuevos horizontes. En ese sentido, es recomendable que la ampliación se haga en el primer discurso de una cámara y que en el mejor escenario posible traten de hacer un punto de información para permitir que las cámaras altas puedan tener el mejor nivel de involucramiento posible con esta ampliación de la definición. Entonces, aquí entendemos que las cámaras bajas tienen mecanismos para interactuar con una definición que consideran que puede ser problemática, mecanismos para ampliar una definición siempre y cuando no sea contradictoria y poder abordar una mayor cantidad de escenarios o de situaciones que consideren que son pertinentes, pero que siempre es recomendable que haya una posibilidad de involucramiento, sobre todo por parte de las cámaras altas, para tener el debate más justo posible. Y eso es todo por nuestra parte. Aquí vamos a dejar una pequeña sección de preguntas que entendemos que no pueden hacer ahora en vivo, pero que sí podrían hacer a través de el canal, la sección de comentarios de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro correo que vamos a dejar en la descripción tanto de este taller como de nuestra cuenta en Instagram, o que también pueden contactar directamente a cualquier miembro del equipo de adjudicación para resolver cualquier tipo de dudas. Les invitamos, por favor, a que si algo queda poco claro o hay escenarios en los que piensen que no están seguros cómo resolver porque a lo mejor no hay una profundidad que ustedes querrían o en el taller o en el manual, pues entonces se acerquen a nosotros y nos digan cualquier cosa. Gracias por el taller. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós.